Pois eu torno agora de Dulce Simões, que teño o gusto de apresentar. Ela é doutora en Antropoloxía pola Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ten o postdoutoramento en Estudos Artísticos. É investigadora no Instituto de Etnomusicoloxía, colaboradora no Instituto de Historia Contemporánea da mesma universidade e membro da Rede Iberoamericana Resistencia e Memoria. Desenvolve investigación en usos políticos da memoria e prácticas da cultura. Publicou varios artigos en diferentes revistas e obras colectivas, así como diversos libros, entre os que destacamos Prácticas da cultura na raia do Baixo Alentejo, Utopías, creatividade e formas de resistencia, publicado en 2022. Non se dou a palabra sen destacar que, ademais, en 2015 recebeste o Premio de Investigación Cidade de Almada en Humanidades. Queremos agradecer, moito obrigadas que nos acompañes hoxe aquí e tamén que tiveras a deferencia de preparar a presentación en galego, lingua irmá do portugués. Obrigada. Bueno, estoy encantada por la invitación. Creo que voy a hablar en portuñol porque estoy certa que será brevemente un dos elementos de la lista de patrimonio inmaterial ibérico. Para mí estoy encantada porque Carmo me ha contactado para hablar de un tema en que no soy perita en patrimonio. Esta foi uma realidade que me ha confrontado en el terreno cuando ha iniciado o curso de postdoctoral en estudos artísticos. Y en el terreno del Baixo Alentejo estaba en curso la candidatura del cant alentejano. La documentación había sido ya enviada y todos los grupos que eran sobre todo formados por personas mayores estaban envolvidas. Y era de tal forma que no podía cerrar los ojos perante una realidad que era tan transformadora de cuando estamos hablando de una región particularmente envejecida y con pocos recursos económicos. Y parecía que se tenía todo tornado en una posibilidad, que había un proyecto y un horizonte de expectativa posible. Todavía no fue así. Yo para que entenda un poco mejor o que es el canto alentejano, voy a dar una perspectiva en lo tiempo longo para lo comprender como ha surgido hasta se tornar en los grupos formales que hoy todos más o menos conocen. Primero estamos sin duda en lo campo de los usos políticos de la cultura, de aquello que es tradición o que no es tradición. Y ahí estamos perante algo que también es construido socialmente. O canto polifónico alentejano es una de las prácticas musicales en que el pasado se impone como elemento unificador de una comunidad partidaria, definida por la distribución de espacios, tiempos y tipos de actividades que determinaron la manera de una clase subalterna comunicar y hacer política. As suas canciones expresan sentimientos de pertenencia y dibujan las clases sociales en los campos del sur de Portugal. Estas clases están ancoradas en nós, los camponeses, y
los otros, los terratenientes. La sociabilidad entre iguales o entre personas que tienden a considerarse iguales porque partilhan las mismas ideas, valores y objetivos comunes se sustentan en su memoria colectiva. La ruralidad, como espacio de experiencia, perpetúa el pasado de este canto, que nos impede de descurar su memoria como práctica de resistencia, a pesar de que las nuevas generaciones de practicantes no tienen experienciado las luchas del mundo rural ni el trabajo agrícola. No instante de cada interpretación, la voz poética asume la función cohesiva y estabilizadora en la cual el grupo social no podría sobrevivir. La voz poética es memoria en ambos los sentidos. Las estructuras establecen las relaciones entre la cultura y el sistema de producción social de una clase subalterna, en que la música y el político es indisociable. O canto funciona como un instrumento de construcción de identidades, como un vehículo para la transmisión de sentidos y de acciones conectadas a memórias que situam as personas no tempo e no espaço. Como assinalou David Lowenthal, relembrar o passado é crucial para nosso sentido de identidade. Saber lo que fomos confirma lo que somos e nossa continuidade depende inteiramente da memória. O canto alentejano como género polifónico que exalta la terra, exalta el trabajo rural, los acontecimientos y los sentimientos de hombres y mujeres que has cantado en los trabajos agrícolas, en las bodegas, nos cerones familiares, en las fiestas, como elemento de sociabilidad e como prática de resistência aos poderes políticos e eclesiásticos. Joaquim Roque destacou a função ritual deste canto, entoado à alta madrugada pelos caminhos, ao salirem los ranchos de trabalhadores para as diversas fanas agrícolas, ou quando, por la tarde, delas regressavam. Evocavam o sentido harmonioso de um hino matinal ou vespertino. José Alberto Sardinha diz-nos que não havia trabalhos agrícolas em que não se ouvisse cantar, e que os tempos de lazer eram inevitavelmente ocupados a cantar e a bailar. Tanto cantavam as mulheres solas como os homens, como todos em conjunto. Como assinalou Ip Thompson, a cultura popular era rebelde contra todas as intromissões das elites e do clero e consolidava os costumes que serviam os interesses de uma classe subalterna. Por isso, as elites formam sempre a cultura popular que melhor lhes conviene em cada momento, não para negarem a sua existência, pero para mostrar as relações estratégicas entre os atores sociais que atuam por detrás da construção de identidades culturais. Durante a ditadura de Salazar,
durante la dictadura de Salazar, entre 33 y 74, el paradigma tradicionalista estaba asente y estaba basado en la sugestión folclórica regionalista y se ve como base una matriz responsable por la organización de grupos folclóricos y por la formatación de repertorios musicales que debían apelar a las virtudes morales de la familia, la paz honrada, trilhando caminos ideológicos y patrióticos na construção de identidades nacionais. Diversos atores sociais, instituições e organismos corporativos participaram na produção do discurso oficial unificador, que controlou todas as formas de participação social para las dominar ideológicamente. En el proceso de domesticación de los corpos y de las voces. Los folcloristas y promotores autorizados procedieron a la ordenación de las especies musicales, haciendo desaparecer un conjunto de trazos asociados al canto espontáneo colectivo, como los grupos mixtos, el acompañamiento con instrumentos musicales como la viola campaniza, el armonio, el pandero y, por fin, el baño. De esta manera, eles moldaron los grupos corales masculinos a la forma que hoy todos vosotros conocen, suprimiendo las mujeres y el canto espontáneo, ainda presentes en estas grabaciones de Armando Lessa, que están ahí viendo, que fueron realizadas en 39 y en 40. Por otra parte, las autoridades civiles y militares prohibían todos los cantadores y los reprimían si los encontraban cantando en la calle, espontáneamente, porque ese canto espontáneo constituía una amenaza a posibles rebeliones contra el sistema político y social. La represión policial sobre los cantadores está bien documentada en los archivos municipales en los actos de transgresión en todas las sociedades del sur. Están también asociadas a las décadas de memoria, de violencia, de las lutas de los campesinos por mejores condiciones de vida. Como ha observado Michel Giacometti, o canto coletivo, como expresión de ideas y sentimientos de pertenencia, raramente esteve ausente del campo de luchas camponesas y ha simbolizado durante mucho tiempo, pelo menos en el espíritu de las gentes del sur, la solidaridad de los pobres na lucha por sus direitos elementares. A 25 de abril de 74, el golpe militar de los capitanes derribó el régimen fascista. El proceso revolucionario que se siguió era inseparável de uma cultura política progressista e antifascista, que contribuiu decisivamente para a dignificação da canta valenciana. Os cantadores conquistaram as calles e alargaram seus passos de intervenção a manifestações e reivindicações, assumindo um papel de intervenção política. No contexto revolucionário, formaram novos grupos corais no Alentejo, muitos associados a cooperativas agrícolas e coletivas de produção agrária e também a comunidades que estavam já
inmigradas en la diáspora. Surgieron también los primeros grupos corales femeninos con nuevas estructuras poéticas para transmitirem as suas conquistas e suas expectativas relativamente ao futuro. En los campos del sur, a reforma agraria criou expectativas de transformação social que foram fixadas em novos repertórios para denunciarem a repressão da ditadura, expressarem toda a confiança em las Fuerzas Armadas y en la revolución, y ha traído una de esas músicas. Los sonidos son los cantadores silenciados. Sí. Implementación de las políticas agrícolas comunes, se destruyeron los horizontes de esperanza que habían sido creados en la experiencia de la Revolución de Abril. A reconversión del espacio rural al espacio turístico agravó la desertificación del Alentejo, con nuevos fluxos migratorios y la consecuente emperecimiento y desactivación de grupos corales locales. Al abandono rural correspondió el desaparecimiento de la memoria colectiva, a cual los poderes políticos impusieron una memoria patrimonializada y social. A construção patrimonial a nível local e regional exigiu numerosos consensos e a recuperação de uma tradição resgatada de los modelos regionalistas, nacionalistas e ruralistas del passado silenciou os repertórios de intervenção política e as memórias da reforma agrária e do período revolucionário. O processo de refolclorização ultrapassou as fronteiras da ruralidade para se tornar um fenômeno urbano, com aumento significativo do número de grupos corais etnográficos e com a participação ativa das mulheres. Em 2014, a inscrição do canto polifónico alentejano na lista da Unesco suscitou expectativas aos portadores da tradição. A dignificação do seu canto articulava os processos de transformação da sociedade rural com as lutas por el direito à palavra de homens e mulheres que compartieron
memorias y experiencias comunes. Nosotros sabemos, sobre todo los expertos, que el valor patrimonial de una práctica cultural debe ser atribuido às comunidades designadas em vocabulário da UNESCO como comunidades portadoras da tradição. Todavia, pero, el estatuto patrimonial é imputado a instituições governamentais que mantêm a prerrogativa de gerir as intervenções de proteção a nível nacional e internacional. Em este contexto, o regime patrimonial transformou práticas culturais em objetos e produtos para atrair o turismo cultural e a relação entre os bens patrimoniais e seus legítimos detentores configuram uma estratégia de governança neoliberal, em la qual a retórica do empoderamento serve de pano de fundo verbal para fins de dominação. Aqui en esta foto tienes ya dos exemplos de que las garrafas de cerveja. E aqui que se passa? Um grupo de cantadores está cantando em supermercado que é de las grandes superfícies, uma feira que se chama a Feira dos Queijos de Serpa. Podem ver aqui, queijos de Serpa, e este grupo é um grupo de cantadores de Serpa que foi cantar a grande superfície para divulgar seus queijos. Este é alguns dos objetos que foram criados na própria Casa del Cante de Serpa, que é espaço expositivo e cultural, como representação daquilo que, enquanto material, não tem representação. Daí que na sociedade que vivemos, em uma sociedade de mercado, há sempre uma forma de transformar o imaterial em material. E, además de estes exemplos, há também fotos de grupos corais em queijos, em vinho, em pacotes de vinho e adelante, embutidos e por aí. Bueno, por outro lado, por outra parte, o canto posto em valor ha silenciado a dimensão política como prática de resistência de que havemos falado já. E ha patrocinado, sobretudo, aquilo que Michel de Certeau designou por la beleza del muerto, sobretudo para exaltar a pureza de um patrimônio cultural, quizá autêntico, para que deveria ser salvaguardado. Neste contexto, as novas gerações reproduzem as modas de seus padres e de seus avós, em contexto de uma sociedade de espetáculo dentro da linha de Debord, esvaziadas de significados e descontextualizadas de suas realidades presentes. Nas últimas décadas, o Alentejo foi cenário de profundas transformações económicas, políticas e sociais que ha propiciado a construção de um lugar idílico europeu que ha aliado os turistas da complexa cultura ancestral basada na relação entre as comunidades, a cultura e seu ecossistema.
las representaciones de modos de vida del pasado puestas en valor, recreadas para atraer el turismo cultural, ha conducido a la padronización de modelos emblemáticos reproducidos y exhibidos expaviados de significado. En el caso del cant alentejano, la relación entre las personas con este bien cultural, convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad, basadas en relaciones personales y existenciales, y no numa abstracción metacultural como valor universal del cant alentejano. Sobre este patrimonio, los practicantes expresan individualmente de ideas muy diferentes. Todavía se sintonizan con las visiones dominantes que se pusieron al nivel de las categorías clasificatorias. En este contexto, hay una tensión entre patrimonio y creatividad, porque los repertorios del pasado son los repertorios socialmente valorizados y más promovidos como representaciones de la tradición. La mercantilización, y también porque son los más promovidos por los agentes culturales y turísticos. La mercantilización de la cultura, de la historia, del patrimonio público como espectáculo y la exploración de la originalidad y creatividad populares significan atribuir un valor a cosas que nunca fueron efectivamente producidas como mercancías. Bueno, el control sobre las formas de representación simbólica, significados y emociones son hoy orientadas para narrativas universales. Son orientadas para una consolidación de la máquina patrimonial como dispositivo de gobernanza, como nos ha hablado Pablo Alonso González. En las comunidades rurales en el espacio local, el canto informal continúa a ser disfrutado como elemento de sociabilidad que estimula la creatividad popular. Las memorias colectivas agregan también, juntan las personas en torno de experiencias comunes, y cantar es una práctica que atribuye sentido a sus vidas. Las voces poéticas de las mujeres tienen reforzado los lazos de unión y de compromiso social para reafirmar los sus derechos y las conquistas conquistadas en la Revolución de Abril. Con sus repertorios originales, estas mujeres que vienen aquí abren brechas de esperanza y tecen el futuro del canto polifónico alentejano. Gracias.